Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que se mueve en el mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona, y mucho. Porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, shippeadas y seguidas de los últimos tiempos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam. Pero no nos vamos a quedar en lo que vimos en pantalla. Hoy vamos a explorar lo que sucedió detrás de las cámaras, los rumores, las confirmaciones y sobre todo, esa chispa que encendió la llama de un romance que muchos creían de ensueño. ¿Fue todo actuación? ¿O realmente hubo algo más? Prepárense porque hoy Kerem Bürsin, según dicen, revela todo sobre su amor real con Hande tras las cámaras. Antes de que nos lancemos de cabeza a este jugosísimo tema, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta el contenido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las últimas novedades. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Bien, hablemos de Kerem y Hande. Desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, la química fue innegable. Senkalkam se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito se debió a la conexión palpable entre sus protagonistas. Era evidente que había algo especial entre Eda y Serkan, pero ¿esa magia se extendía también a Kerem y Hande fuera del set? Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho, ¿verdad? Durante el rodaje, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Los fans, con lupa en mano, analizaban cada mirada, cada gesto, cada interacción entre ellos. Las redes sociales se inundaron de vídeos y fotos que supuestamente confirmaban la relación. Y para ser honestos, había mucho material que alimentaba las sospechas. Se les veía compartiendo risas, bromas, miradas cómplices. Incluso se filtraron fotos de viajes y cenas en los que parecían estar muy cómodos juntos. La prensa turca, por supuesto, se hizo eco de estos rumores, publicando artículos y especulaciones sobre la posible relación. Pero ni Kerem ni Hande confirmaban ni desmentían nada. Jugaban al despiste manteniendo el misterio y alimentando aún más la curiosidad del público. Recuerdo particularmente un vídeo que se hizo viral. Era un detrás de cámaras de una escena romántica. Se suponía que Kerem simplemente tenía que tomar la mano de Hande, pero la miró a los ojos durante un instante que pareció eterno. La forma en que la miró. Era una mirada cargada de emoción. Los fans enloquecieron, interpretando esa mirada como una prueba irrefutable de su amor. Se crearon miles de edits en TikTok y Twitter, ralentizando la escena, poniéndole música romántica e incluso analizando la dilatación de sus pupilas. Era una locura, pero una locura comprensible. El Anker Effect estaba en su apogeo. Otro momento que generó mucha conversación fue durante una entrevista en la que les preguntaron directamente sobre su relación. Ambos se miraron, sonrieron y respondieron con evasivas. Kerem dijo algo así como: Hande es una gran compañera de trabajo, la admiro mucho. Hande, por su parte, añadió: nos llevamos muy bien y nos divertimos mucho juntos. Vamos. Eso no es ni sí ni no. Pero precisamente esa ambigüedad fue lo que mantuvo viva la esperanza de los fans. Recuerdo que hasta los traductores de las entrevistas debatían sobre el significado oculto de sus palabras, tratando de descifrar el código secreto Anker. Era una cacería de pistas constante. Y luego, llegó el anuncio que todos esperábamos: Kerem y Hande confirmaron su relación. Lo hicieron a través de sus redes sociales, con fotos adorables de sus vacaciones en Maldivas. Las fotos eran preciosas. Se les veía felices, enamorados, relajados. Era la confirmación oficial de que el amor había florecido entre ellos. El fandom explotó de alegría. Anker se convirtió en trending topic mundial. Era la culminación de meses de rumores, especulaciones y sueños cumplidos. Los fans organizaron fiestas virtuales, crearon fanpages dedicadas a documentar cada momento de la pareja y, por supuesto, las ventas de productos relacionados con Senkalkam se dispararon. Era una época dorada para el fandom Anker. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre.
Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Se decía que tenían diferencias irreconciliables, que no pasaban mucho tiempo juntos y que la chispa se había apagado. Y lamentablemente esos rumores resultaron ser ciertos. Poco tiempo después, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia llegó como un jarro de agua fría, especialmente porque, aparentemente, todo se había mantenido bien hasta el final de su trabajo juntos. La noticia fue un shock para muchos fans. Algunos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Se organizaron campañas masivas en redes sociales pidiendo a la pareja que reconsiderara su decisión. Se crearon hashtags como @AnkerForever y @We Believe in Anker, con miles de mensajes de apoyo y súplicas. Otros simplemente se sintieron decepcionados. Después de todo, habían invertido mucho tiempo y energía en apoyar a la pareja. Era como si una parte de su propia historia de amor se hubiera desmoronado. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque después de la ruptura, Kerem Bürsin ha concedido algunas entrevistas en las que ha hablado sobre su relación con Hande, aunque siempre de forma discreta y respetuosa. Y es precisamente en estas entrevistas donde, según muchos medios, revela todo sobre su amor real con Hande tras las cámaras. En una de estas entrevistas, realizada para una revista de renombre en Turquía, Kerem habló sobre la presión mediática que sufrió la pareja durante su relación. Dijo que era muy difícil mantener una relación normal cuando estás constantemente bajo el escrutinio público. Que sentía que cada uno de sus movimientos era analizado y juzgado, y que eso afectó inevitablemente su relación. Recordó, por ejemplo, cómo cada una de sus salidas era fotografiada y publicada en revistas sensacionalistas, muchas veces con titulares exagerados o inventados. Incluso contó que en una ocasión, un dron sobrevoló su casa de vacaciones para intentar capturar una foto comprometedora. Era como vivir en un gran hermano constante, dijo. También habló sobre la dificultad de separar la vida personal de la vida profesional. Dijo que trabajar juntos en Senkalkam fue una experiencia maravillosa, pero que también generó mucha confusión. Que a veces era difícil saber dónde terminaba la actuación y dónde empezaba la realidad. Explicó que al principio fue fácil dejarse llevar por la química y la pasión que sentían sus personajes, pero que con el tiempo se hizo cada vez más complicado diferenciar entre Eda y Serkan, y Hande y Kerem. Vivíamos en un mundo de fantasía durante muchas horas al día, y eso inevitablemente afectaba nuestra percepción de la realidad, confesó. Y aquí viene la parte más reveladora. Kerem, según los informes, admitió que sus sentimientos por Hande fueron reales. Dijo que se enamoró de ella durante el rodaje de la serie, y que la conexión que tenían en pantalla se trasladó también a la vida real. Dijo que la admiraba como actriz, como persona y que valoraba mucho el tiempo que pasaron juntos. Confesó que la primera vez que la vio durante una prueba de cámara, sintió una conexión instantánea. Había algo en su mirada, en su sonrisa, que me cautivó desde el primer momento, reveló. También contó que durante los momentos más difíciles del rodaje, Hande fue su mayor apoyo, y que su sentido del humor y su optimismo lo ayudaron a superar los obstáculos. Pero al mismo tiempo también reconoció que la relación fue muy intensa y que no pudieron manejar la presión. Que ambos eran jóvenes y estaban aprendiendo a lidiar con la fama y el éxito. Que quizás si las circunstancias hubieran sido diferentes, las cosas podrían haber funcionado de otra manera. Admitió que en retrospectiva, se arrepiente de algunas decisiones que tomaron como pareja, como exponer demasiado su relación en redes sociales. Quizás si hubiéramos mantenido un perfil más bajo, hubiéramos tenido más posibilidades de éxito, reflexionó. En otra entrevista concedida a un podcast popular entre los jóvenes en Turquía, Kerem llegó a decir que Hande era una persona muy especial en su vida, y que siempre la recordaría con cariño. Dijo que aprendió mucho de ella, y que la experiencia de estar juntos lo hizo crecer como persona. Contó que a pesar de la ruptura, seguían manteniendo una relación cordial y que incluso, se habían cruzado en algunos eventos sociales. Siempre habrá un cariño y un respeto mutuo entre nosotros, aseguró. Es importante destacar que Kerem siempre ha sido muy cuidadoso al hablar de Hande. Nunca ha dicho nada negativo sobre ella, y siempre ha mantenido un tono respetuoso y cariñoso. Esto ha sido muy valorado por los fans, que aprecian su madurez y su discreción. Muchos fans, a pesar de la tristeza por la ruptura, han elogiado la forma en que Kerem ha manejado la situación,
considerándolo un caballero y un ejemplo de cómo terminar una relación de forma civilizada. Además, diversas fuentes cercanas a Kerem han revelado que el actor se refugió en su familia y amigos más cercanos tras la ruptura, buscando apoyo emocional y tratando de procesar la situación. Se dice que también se dedicó a actividades que lo apasionan, como la escritura y la música, para canalizar sus emociones. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, creo que es evidente que la relación entre Kerem y Hande fue real y significativa. No fue simplemente un truco publicitario ni una estrategia de marketing. Hubo amor, hubo conexión, hubo momentos felices. Pero también hubo desafíos, presiones y dificultades que al final terminaron por separarlos. La combinación de la fama repentina, la presión mediática constante y la dificultad de separar la vida personal de la profesional resultó ser demasiado para la pareja. Es una historia triste, sí, pero también es una historia humana. Una historia que nos recuerda que incluso las relaciones más perfectas pueden tener altibajos. Y que a veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. Nos muestra que las relaciones en el ojo público son especialmente vulnerables, y que la presión de los fans y los medios puede ser abrumadora. Lo importante es que Kerem y Hande parecen haber superado la ruptura y han seguido adelante con sus vidas. Ambos están enfocados en sus carreras y parecen estar felices y realizados. Y eso es lo que realmente importa. Hande ha seguido cosechando éxitos en la actuación, participando en nuevas series y películas, mientras que Kerem ha ampliado sus horizontes, explorando nuevos proyectos como productor y guionista. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado los rumores, las confirmaciones, las rupturas y las revelaciones de Kerem tras las cámaras. Hemos intentado desentrañar la verdad detrás de esta historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. En resumen, lo que hemos aprendido hoy es que aunque la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, el amor que sintieron el uno por el otro fue real y significativo. Que la presión mediática y las dificultades de combinar la vida personal con la profesional fueron factores determinantes en su ruptura. Y que a pesar de todo, ambos guardan un buen recuerdo de su tiempo juntos. Así que, mis queridos amigos, les agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Su apoyo es lo que nos mantiene en marcha. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la presión mediática realmente fue el factor clave? ¿O creen que había otros problemas subyacentes en la relación? No se corten y compartan sus teorías. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de todos los detalles de esta historia de amor. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Estamos preparando contenido increíble para ustedes. Así que no se lo pierdan. Próximamente tendremos un vídeo analizando las últimas declaraciones de Hande Erçel sobre su vida amorosa, así que estén atentos. Muchas gracias por su tiempo, su atención y su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.